Bien, muy buenos días a todos y todas. Quiero partir esta vocería dando cuenta de la gira del presidente, la última gira a regiones del presidente y también algunos temas relevantes en torno al costo de la vida de las personas y la agenda legislativa de la semana, que está muy relacionada con eso. En primer lugar, quiero destacar que nuestro gobierno sigue avanzando en todas las regiones de nuestro país y el equipo del presidente y el mismo presidente visitando la región de Magallanes pudo dar cuenta de manera muy clara de esos avances desde esta región extrema. En primer lugar, el monitoreo de los proyectos de hidrógeno verde, un área estratégica para el desarrollo sostenible de nuestro país que involucra directamente a la región de Magallanes. En eso tuvo el presidente la oportunidad de reunirse tanto con empresarios como representantes del sector y distintas autoridades y dirigentes de la región. También hay un avance en la recuperación de espacios para el desarrollo de la cultura y las comunidades. No estamos solo interesados en el desarrollo económico, sino que también de la cultura de nuestras regiones y el traspaso de la ex cárcel de Punta Arenas para ser usado como una biblioteca y un archivo regional da cuenta de aquello. Lo mismo con la visita a un centro de cuidados, que es parte de los 100 centros de cuidados comprometidos por el presidente en su cuenta pública en el marco del Chile Cuida, que avanza hacia un sistema nacional de cuidado. Este es el Centro Comunitario de Cuidados Villa Punta Delgada, que también está en marcha, muy importante para la comunidad, muy importante sobre todo, no solo para los cuidadores, para las personas cuidadas de la región, sino que también para las cuidadoras, que necesitan redes de apoyo, sostén y colaboración. También uno de los compromisos del presidente con la región de Magallanes es el aeropuerto Presidente Ibáñez. Y lo que se ha hecho en esta visita es poder adelantar el inicio de esta obra. Un anhelo de conectividad importante para una región extrema que implica no solamente acceso o favorecer los accesos por tierra, sino que en este caso el acceso a través del aire, a través de poder tener una infraestructura moderna para albergar las visitas, el turismo y el traslado, obviamente, de la zona, de las personas de la región y de otras regiones hacia Magallanes vía avión. Tenemos esta semana dos elementos importantes, ustedes lo saben, en materia de agenda legislativa. Vamos a votar la idea de legislar de la reforma de pensiones. Es una reforma que lleva más de 16 meses, en espera y por lo tanto necesitamos que el conjunto de la oposición y no solamente el oficialismo esta semana pueda poner sus votos para aprobar la idea de legislar. Sabemos que hemos estado cruzados por distintos tipos de diferencias. El gobierno en esas diferencias ha tenido que ceder de manera considerable, pero necesitamos de una vez por todas dar el primer paso en el Senado para poder habilitar el trámite en particular. Han habido conversaciones, han habido mesas de trabajo, se están habilitando distintos acuerdos, pero para poder hacer que esto se empiece a materializar en el Parlamento se requiere aprobar la idea de legislar. Y esta aprobación implica cambiar la industria, es decir, dejar atrás la AFP y el modelo de negocio de la AFP para construir un sistema de pensiones de verdad, tener un componente de solidaridad y no tirar por la basura la solidaridad en un sistema de pensiones que es base también para los sistemas modernos en el mundo. Y además, por sobre todas las cosas, lograr aumentar las pensiones de nuestros jubilados y jubiladas. Cuando hablamos del costo de la vida, tenemos que pensar en cada una de esas personas mayores que habitan un hogar. Muchos habitan solos, pero otros también habitan en compañía de personas con bajos ingresos y que su pensión, al no alcanzar para llegar a fin de mes, genera un perjuicio para un conjunto de hogares importante en nuestro país. Pero también tenemos dos proyectos que están avanzando en el Parlamento y que necesitamos que cuenten también con la aprobación de la oposición. Dos proyectos que apuntan al levantamiento del secreto bancario. Uno, el proyecto de cumplimiento tributario, y el otro proyecto es de la inteligencia económica. Ambos abordan distintas formas de levantar el secreto bancario con distintos propósitos. Y por lo tanto, cuando se habla desde la oposición y algunos líderes de la oposición señalan que hay una mayoría de la oposición que estaría a favor de levantar el secreto bancario, necesitamos que eso se materialice en el Parlamento con votos.
¿Cómo se materializa esa voluntad? Con votos. Y eso lo necesitamos justamente esta y las próximas semanas, donde se va a estar tramitando estos dos proyectos. Pero tenemos también una muy buena noticia ya concretada, que no requiere más trámite, porque hoy día, como todos saben, tenemos el alza del último tramo del aumento del salario mínimo a 500.000 pesos. Esto, como ustedes saben, no se había producido en casi 30 años esta alza. Estamos hablando de que en 2 años logramos pasar de 350.000 pesos a 500.000 pesos, es decir, 150.000 pesos más mensuales para 800.000 personas de nuestro país. No solamente histórica, sino que frente a un contexto de repunte económico, de crecimiento económico, la economía y las cifras macroeconómicas tienen que condecirse también con la realidad económica de las familias. Y el salario mínimo, 500.000 pesos, hace coherente el crecimiento económico con la realidad de las familias. Pero además ha sido responsable, como ustedes saben, esto ha sido acompañado de un apoyo a las pymes, ¿cierto? Ha sido acompañado también de otro acuerdo que se logró suscribir con la propia Central Unitaria de Trabajadores, que apunta a resolver otros mecanismos para mejorar las condiciones de ingreso y el costo de la vida de las familias. Estamos hablando de, por ejemplo, el reajuste del 4,5% de los valores del subsidio único familiar y de la asignación familiar a partir del 1 de julio. Y además porque enviamos un proyecto de ley para reactivar durante los meses de invierno el bolsillo electrónico familiar para apoyar a las familias en la compra de alimentos. Una política innovadora que aplicó nuestro gobierno y que mandató el presidente Gabriel Boric, que se va a reactivar en estos periodos de invierno y que pretende ser además una política de Estado sostenible. Así que no es solamente el aumento del salario mínimo, sino que también la reasignación de distintos subsidios y herramientas y mecanismos automáticos para justamente paliar lo que significan los costos de la vida de miles de familias en nuestro país. Por último, lo dijo el ministro de Energía hace unos minutos atrás. El presidente mandató al ministro de Energía que en el marco de la mesa de trabajo con los parlamentarios sobre el alza de las tarifas eléctricas se encontrara una solución, una mejor solución para paliar esta alza. Un alza que de todas maneras no es la del 50% de las cuentas de luz que hubiese sucedido si es que este proyecto no se aprobaba, ¿no? Pero, sin embargo, requiere un fortalecimiento a través de mecanismos que permitan ampliar el subsidio. Estamos hablando de una solución que busca triplicar el universo de personas que les llega el subsidio, es decir, pasar de 1,5 millones a 4.700.000 personas. O hogares más bien, y por lo tanto estamos hablando de un universo importante si le sumamos además las personas que son electrodependientes o las condiciones que se están proponiendo para regiones, estamos hablando de casi 5 millones de hogares. Y si son 2 más o menos personas por hogar, en estos casos estamos hablando de 10 millones de personas. Pero también con mecanismos que buscan generar de manera permanente una disminución a todas las cuentas de luz, no solamente este universo más vulnerable. Los detalles de esto obviamente lo van a poder conocer de boca del propio ministro de Energía luego de la reunión y conversación que tiene con los parlamentarios de la mesa de trabajo. Pero esto es un esfuerzo importante, depende evidentemente del proyecto de ley que se va a presentar, porque el proyecto de ley busca sostener financieramente esta ampliación, porque si no, no hay recursos para poder sostenerla, pero es lo más responsable y es una buena noticia, obviamente, en el marco de esta realidad que tenemos que enfrentar, que es el descongelamiento del alza de tarifa después de su implementación en el 2019 y que acarrea una deuda tremenda que ha tenido que sostener el Estado y que debió haber pagado la familia durante todos estos años, ¿no? Preguntas. Ministra, buen día. Quería preguntarle, ¿en cuánto cree el gobierno que empaña el lanzamiento de los 500.000 pesos como sueldo mínimo el tema del alza de la luz? Son cosas distintas. El alza del salario mínimo a 500.000 pesos, si usted lo ven porcentualmente, es mucho más significativa que el promedio del alza que va a significar para los hogares vulnerables, ¿no? No me gusta hablar de promedios en general, pero si uno habla, por ejemplo, entre 4.000, 10.000 pesos, esto es menos del 10% de los 50.000 pesos de alza o 60.000 pesos de alza del salario mínimo, ¿no? Entonces, estamos hablando de un aumento del salario que es mucho más significativo de lo que implica esto, sin considerar, insisto,
en lo que estamos hoy día trabajando para proponer al Congreso, que es una ampliación del subsidio. Estamos hablando de triplicar el universo de personas subsidiadas y estamos hablando también de generar cambios más estructurales en las cuentas de luz para no solamente el universo de mayor vulnerabilidad, sino que para todas las cuentas. Es decir, aquí hay un cambio también importante en la lógica de la estructura de costos, finalmente, de las cuentas de luz. Por lo tanto, estamos, insisto, hablando de una solución más amplia para las personas vulnerables, pero también una solución permanente y una apuesta de cambio más permanente en la estructura de costos de las cuentas de luz para el universo total de todos los usuarios de nuestro país en materia de consumo eléctrico. Buenas tardes, ministra. Quería consultarle a raíz de este nuevo debate que se está abriendo en torno a la reforma de pensiones. La ministra Jara lo mencionó el fin de semana, ¿cierto? Está instando a la oposición a avanzar, a destrabar el debate. Yo quería consultarle cuál va a ser la estrategia del gobierno, ¿cierto?, en torno a esta temática, no solamente porque los senadores Galilea y García Ruminot han establecido que el proyecto que emanó desde la Cámara de Diputados, ¿cierto?, hay que volver a plantearlo, ¿cierto?, que tiene fallas conceptuales y que no se trata de que falte el diálogo, que la disposición del diálogo. Y asimismo también quería consultarle respecto de los dichos de la senadora Bodanovich, que al mismo tiempo descartó la desaparición de la AFP. Entonces quería consultarle, repito, ¿cuál es la estrategia del gobierno para destrabar este tema, considerando lo que le acabo de mencionar? No, el gobierno no ha descartado el término de la AFP, eso es parte sustantiva del proyecto para reformar el sistema de pensiones. Nosotros, con la experiencia que hemos tenido, y en esto es compartido el diagnóstico no solamente por parte de los partidos oficialistas, sino que la gran mayoría del país, de que el modelo de la AFP fracasó en entregar las pensiones que comprometió, ¿no? Y por lo tanto necesitamos pasar a un sistema verdadero de seguridad social. Y en eso vamos a seguir avanzando como gobierno, pero por sobre todas las cosas en habilitar la discusión ya en particular, ¿no? Porque si seguimos postergando la votación de la idea de legislar, no solo estamos postergando la posibilidad de subir las pensiones a nuestros jubilados y jubiladas de manera irresponsable, sino que también estamos postergando la posibilidad ya de concretar acuerdos en particular en la tramitación legislativa, que es parte del procedimiento que tiene el Congreso Nacional. Y nosotros estamos decididos a avanzar, lo dijimos la semana pasada, lo hemos dicho en otras oportunidades, el diálogo no puede ser excusa para seguir dilatando. Hemos tenido diálogo, hemos tenido conversaciones, pero es otra cosa, es decir, que producto de tener que seguir dialogando, no votemos aún la idea de legislar. Y eso no puede suceder, porque además es la votación de la idea de legislar favorable la que habilita el diálogo en particular y los acuerdos en particular de un proyecto de ley. Entonces, una cosa requiere la otra. Y por lo tanto, creemos que ya después de tantos meses de espera es necesario habilitar el diálogo ya más en particular de la reforma de pensiones y también como sistema político poder darle un mensaje a la ciudadanía, que somos capaces de ir destrabando uno de los temas que son de mayor preocupación y prioridad de nuestro país. En conjunto con la seguridad pública, en conjunto con el crecimiento económico, está el ingreso de nuestros jubilados y jubiladas por concepto de pensión. Y eso sigue siendo algo que nos dicen todo el tiempo cuando vamos a terreno los adultos y las adultas mayores. Y por lo tanto, la señal que tenemos que darle al país es de responsabilidad y de que independientemente de las diferencias, estamos preocupados de sus necesidades y de sus pensiones. Entonces, postergar esto no es una posibilidad para el gobierno. Creemos que el sistema político tiene que dar una señal de voluntad concreta en avanzar, en mejorar las pensiones de nuestro país. Ministra, respecto al proyecto del levantamiento del secreto bancario mañana en la Comisión de Seguridad del Senado, el de Inteligencia Financiera, ¿por qué es tan importante avanzar en lo que propone el gobierno y qué responde a los críticos de esta medida que señalan que la información que está ahí es muy sensible y que quizás falta un poco más de garantías por parte del Servicio de Impuestos Internos para cautelar esa información? Bueno, algunos han dicho que el que nada hace, nada teme, así que no debería ser una preocupación por las compras de supermercados. De verdad que llevar a ese nivel el debate es ridículo, es ridiculizar, es desestimar la inteligencia del ciudadano y la ciudadana de nuestro país. Todos sabemos que con el secreto bancario se ha permitido mucho secretismo en torno a la circulación de dinero que está detrás de la corrupción y el crimen organizado. Entonces necesitamos fortalecer las herramientas de las instituciones para perseguir la ruta del dinero, para perseguir el lavado de activos.
O sea, si nuestro país quiere ser ejemplo institucional, como un ejemplo institucional de los países que no permiten este tipo de negocio, el levantamiento del secreto bancario es clave, ¿no? Entonces, facilitar ese proceso y no entramparlo por la vía que tenemos hoy día de judicial eterna, que al final no permite ser usado como corresponde y con la agilidad que requiere el levantamiento del secreto bancario para la persecución del delito, es entonces seguir en un oscurantismo respecto al negocio que está detrás de los delitos de cuello y corbata y los delitos asociados al tráfico al comercio ilegal en general, tanto de drogas, de armas o de otro tipo. Entonces, aquí es cuando se materializa el compromiso real para enfrentar la corrupción, para enfrentar la evasión y la elusión de impuestos y para enfrentar el crimen organizado. Cuando hablamos de ocupar las herramientas con inteligencia, las herramientas institucionales con mayor inteligencia, y no solo con fuerza o con penas de cárcel, sino que con herramientas de inteligencia mayor para nuestras instituciones, es que hablamos, entre otras cosas, del levantamiento del secreto bancario. Y necesitamos, obviamente, despejar este tema cuanto antes para seguir avanzando en esta agenda. Y esperamos, obviamente, que existan los votos de la mayoría de la oposición, al menos en el oficialismo están en este tema que es clave, que es sensible, que es parte de la agenda de gobierno, pero necesitamos también que se concrete la oposición para poder sacarlo adelante, porque si no, no vamos a contar con las mayorías necesarias. Ministra, buenas tardes. ¿Se equivocó Palacio en no notificar al Partido Comunista de la salida de Juan Andrés Lagos? Nosotros como gobierno, para todas las, tanto contrataciones como desvinculaciones que hacen ministerios o subsecretarías, hay procedimientos que son los que se siguen aplicando hasta la fecha. Se notifica a los trabajadores, se dan las razones cuando corresponde en materia de desempeño o por otro tipo de razones, y eso es lo que procede en este y en otros casos, ¿no? Y siempre las personas implicadas o involucradas son avisadas, ¿no? Y así lo señaló el propio subsecretario del Interior. ¿Y eso ocurre en todos los casos a nivel de gobierno? En este caso específico se tiene que avisar al Partido Comunista. ¿Hay funcionarios de primer y segundo nivel en el Palacio de la Moneda? Como el Estado funciona con jerarquías. Están las autoridades políticas, están los asesores, están los distintos tipos de contrataciones, hay personas de planta, hay personas honorarias. No entiendo la pregunta. Sí. El Estado y el Poder Ejecutivo funciona con distintos tipos de responsabilidad y roles. Sí, se lo pregunto a propósito de la molestia que generó en el presidente de su partido, Lautaro Carmona, que él dice que tienen que avisarle, tenían que haberle avisado a él. Por eso le pregunto si es que hay funcionarios de primera o segunda categoría. No, a ver, aquí, insisto, si no hay una diferenciación por partidos ni nada por el estilo. Aquí, cuando hay asesores que son contratados para cumplir una labor, y cuando son desvinculados es porque hay razones propias de los servicios de desempeño o de reestructuración del funcionamiento que son parte del ejercicio de la labor de cualquier servicio o autoridad. Recordemos que aquí lo que hizo el subsecretario del Interior es una reestructuración interna donde no se desvinculó solo una persona de un solo partido, sino que distintos asesores de distintos partidos. Y el tratamiento siempre es por igual y sin privilegios. ¿Usted sabía que lo iban a desvincular? Es relevante. Yo no me entero y no tengo por qué enterarme ningún ministro de quienes se contrata en otros ministerios ni de quién se desvincula con anticipación de otros ministerios. Nunca ha sido así. Entonces, no. Imagínense, me tuviera que enterar o me tuvieran que avisar de todas las contrataciones de asesores y desvinculaciones de asesores de subsecretaría del gobierno. Perdería una calidad muy valiosa de mi tiempo en ese tipo de información. Hola, ministra, buenas tardes. Existe un preinforme de Contraloría que detectó irregularidades en las modificaciones que tuvo el contrato de licitación del programa de alimentación escolar de la JUNAEV. Este preinforme detecta de que habría llevado a pagos irregulares en medio de esta controversia. Quería saber qué antecedentes tiene el gobierno al respecto y también qué es lo que se puede hacer justamente. Perdón, ¿de qué contratación?
de la modificación del contrato de licitación del programa de alimentación escolar. Eso habría llevado a pagos irregulares, es lo que ha detectado este preinforme de la Contraloría. Si es que el gobierno tiene antecedentes al respecto, ¿y qué es finalmente lo que se puede hacer? ¿Qué acción podría tener el Ejecutivo para evitar eso? O sea, es que cuando tenemos preinformes de la Contraloría, lo que se hace es hacer una contestación de los informes de la Contraloría por parte de los servicios que están siendo fiscalizados. Y por lo tanto, la JUNAER, que depende del Ministerio de Educación, pero particularmente como servicio específico, tiene que revisar ese preinforme y contestar para reparar las observaciones o desmentir o aclarar las observaciones de los preinformes. Eso es lo que usualmente pasa y es lo que va a pasar, evidentemente, sin excepción, en este caso con la JUNAEP. Hola, ministra, buenas tardes. Quería preguntarle por la detención en Colombia anunciada por el presidente Gustavo Petro de Larry Álvarez Núñez, alias Larry Changa. Es uno de los fundadores del Tren de Aragua, tuvo negocio fachada aquí en nuestro país. Si nos puede dar más antecedentes respecto a eso y también la importancia de la colaboración internacional para poder desbaratar este tipo de bandas. Sí, bueno, justamente estos son los resultados de la colaboración internacional que hemos tenido. Ustedes recordarán que tuvimos un encuentro muy importante de países acá de la región, en Chile, que se basó justamente en cómo tener una red de apoyo entre las distintas autoridades de gobierno y los distintos poderes además los poderes autónomos de los distintos países para la persecución del delito transfronterizo, el crimen organizado transfronterizo y particularmente de las bandas de crimen organizado que han impactado no solo a nuestra población, sino que a otros pueblos de los países hermanos. Y eso involucra al Tren de Aragua. Por lo tanto, cuando el país emite una solicitud de orden de captura, de detención a la policía internacional, ¿cierto? Y a través de ella a las policías respectivas de los países, esas órdenes terminan finalmente teniendo este tipo de resultados, ¿no? Y gracias también, obviamente, a la colaboración de la policía colombiana, hemos tenido otra oportunidad Ecuador, Perú, Bolivia, etcétera. Así que, obviamente, valoramos esta detención y da cuenta de que seguimos no solo persiguiendo, sino que buscando justicia y no impunidad frente a esta banda de crimen organizado que es el Tren de Aragua. ¿Hay alguna preocupación especial respecto del hecho de que no se pueda detener a este tipo de personas en nuestro país? Él residió 4 años en Chile, que se detenga en otro país, digamos. ¿Habla de alguna forma también de la facilidad para poder ingresar y salir de nuestro país? Bueno, nuestro país ha ido avanzando en la desarticulación de las bandas de crimen organizado. Hemos tenido un aumento considerable desde que llegamos al gobierno en distintas bandas de crimen organizado con distintos nombres que han operado en nuestro país en distintas regiones, además, gracias a, entre otras cosas, el trabajo coordinado de Carabineros de Chile, la PDI, los consejos contra el crimen organizado, la labor del Ministerio Público, de los fiscales y de la justicia, y en parte también respecto a esta banda, ¿no? Lo que pasa es que son transfronterizos y se mueven, y por lo tanto la colaboración internacional contribuye a esta persecución, ¿no? No solamente lo que hemos hecho nosotros, sino que también los otros países cuando cruzan nuestras fronteras. Recordemos que nuestras fronteras siguen siendo permeables, si bien hemos avanzado en reforzarlas de manera considerable, con recursos, con el despliegue del ejército, aún tenemos puntos que hay que reforzar y que permite este tipo de traslados, ¿no? Por eso es tan clave que no actuemos solo como país, sino que también actuemos y sigamos actuando en colaboración con otros países por el tipo de comportamiento y de movilidad que tienen estos tipos de delincuentes o de criminales. Ministra, buenas tardes. Hace pocas horas la resistencia mapuche-mayeco intentó descarrilar un tren en Pidima, en la región de la Araucanía. Hubo un tramo con rieles cortados y también se dejó una amenaza contra la ministra del Interior señalando que sin tierras no hay paz. ¿Cuál es la información o el detalle que tienen de aquello? ¿Cómo se garantiza nuevamente la seguridad de las vías en cuanto a un caso como este? Y también que se le responde ante una amenaza contra una tan alta autoridad de gobierno. A ver, 2 cosas. Primero, con amenazas no se resuelven los problemas de fondo como la recuperación de tierras. En eso queremos ser sumamente tajantes, ¿no? Lo segundo es que evidentemente que para avanzar en paz tenemos que apuntar a los problemas estructurales, los problemas de fondo, y como lo decíamos el lunes de la semana pasada, nuestro gobierno no solamente ha reforzado la seguridad de la zona, sino que también ha levantado
una mesa para el entendimiento y la paz, que es una mesa transversal que ha tenido una cantidad importante de sesiones y de diálogo con distintas autoridades nacionales como internacionales y también con las comunidades, que ya tiene un trabajo de levantamiento de diagnóstico de demandas de tierra y también un trabajo de diagnóstico en el levantamiento de la disposición de tierras, porque entendemos que uno de los puntos centrales tiene que ver con las tierras. Entonces, es nuestro gobierno, a través de un trabajo responsable, mesurado, muchas veces además invisible, ¿no? Pero que ha ido avanzando concretamente, justamente ha querido hacerse cargo de los problemas de fondo y no solamente el problema de la seguridad, que es un problema importante, ¿no? O sea, hemos logrado disminuir la violencia rural en la macrozona sur, en la Araucanía, a través de estrategia de seguridad. Pero al mismo tiempo, y aunque menos visible, no menos importante, hemos ido avanzando con resultados en la Mesa para la Paz y el Entendimiento, que tiene representación política transversal, pero que además ha logrado conectar a través del diálogo con comunidades, con experiencias internacionales y con la coordinación también de los servicios públicos para poder entregar soluciones concretas al problema de fondo. Pero a punta de amenaza tampoco vamos a resolver el problema de fondo, sino que con acciones concretas de diálogo y de resolución. En eso estamos trabajando al menos como gobierno. Ministra, buenas tardes. Hay sectores en el Frente Amplio que manifestaron hoy día algunas diferencias y también en el socialismo democrático por los dichos del diputado Diego Ibáñez, que habló de que ellos como Frente Amplio han gobernado mejor. Y eso nos generó mucha buena acogida en sectores como el PPD, lo dijo hoy día el diputado Raúl Soto, que eso no contribuye a la unidad del oficialismo. No sé cómo lo puede ver. A nosotros en general no nos gusta opinar sobre declaraciones que muchas veces no conocemos el contexto ni el detalle completo, no nos interesa hacer opinión de las opiniones en general. Lo que yo puedo decir como vocera de gobierno es que si hemos ido avanzando como país, ha sido gracias al trabajo colectivo, ha sido gracias al compromiso del gobierno, de los partidos oficialistas, del apoyo en el Parlamento. Si hemos tenido la posibilidad de hoy día ver que los trabajadores salen 1 hora más temprano de sus casas, es porque hemos logrado diálogo y acuerdos concretos en el Parlamento, ¿no? Si hemos logrado aumentar el salario mínimo a 500.000 pesos, ha sido no solo gracias al empuje de nuestros ministros, el ministro del Trabajo, el ministro de Hacienda, el Ministerio de Economía, etcétera, sino que también gracias a la Central Unitaria de Trabajadores, gracias a las pymes, gracias a los empresarios que dijeron, ok, vamos con esta propuesta. Entonces, la verdad es que nosotros valoramos y agradecemos a cada uno y a cada una de las personas que han contribuido en que Chile siga avanzando en la estabilización económica, en las transformaciones más estructurales que hemos empujado, ¿cierto?, en la agenda de seguridad y en políticas públicas tan importantes como, insisto, royalty minero, 40 horas, salario mínimo, etcétera. O sea, en eso no perdemos de vista que el aporte que cada uno hace, tanto de los partidos oficialistas como en algunas circunstancias también de sectores o partidos de la oposición. Bien, muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.